No empezamos, pero... O sí, más sí, empecemos. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de peinarme. ¿Cómo les va? Esta es una semana muy especial. Les quiero decir, hola Alberto, nuestro amigo Paredes Urquiza, lo estoy viendo por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. ¿Tenemos algún problema de audio? Sí, hay ¿O se cierto escucha bien? eco. Sí, se acopla. Oye, un micrófono abierto, profe. ¿Se acopla porque hay un micrófono abierto? Recomendamos cerrarlos entonces, porque estamos... les decía que esta es una semana muy especial porque es muy loco. Hoy es 16 de junio, un 16 de junio de 1904 transcurre durante una jornada entera en la ciudad de Dublín uno de los textos literarios más extraordinarios de la historia de la literatura, el Ulises, de James Joyce, pero también un 16 de junio del 55 fue un día nefasto para la Argentina porque los aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y mataron a más de 300 o 400 personas, un asesinato en masa horripilante que algunos atribuyen la grieta a eso, otros no, pero fue un momento luctuoso desde todo punto de vista. La misma semana, un 14 de junio, muere en Suiza el más grande escritor argentino de todos los tiempos, que fue Jorge Luis Borges, un autor absolutamente extraordinario. Y no, Alberto, estamos en las dos aulas. Ahí debes tener los dos links. Y un 15 de junio de 1918 se produce el acontecimiento académico más extraordinario de la historia de la Argentina, que es el comienzo o la irrupción de un grupo de jóvenes socialistas, liberales, sarmientistas, que busca impedir la designación de Nores Martínez como rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y empieza el proceso de la reforma universitaria. Yo me emociono porque soy producto, yo me gradué en una universidad pública, me doctoré en una universidad pública y doy clases en dos universidades públicas. Y ese movimiento fue extraordinario. Si tienen un ratito esta noche, antes de acostarse, péguenle una leída al manifiesto liminar de la reforma del 18, que está fechado el 21 de junio del 2018 y fue escrito por un hombre exquisito y extraordinario como fue Deodoro Roca. Y si no entendemos la historia y no entendemos que este país se construyó sobre la educación pública, laica, gratuita, accesible a todos, francamente no entendemos nada. En el diario, página 12 del último domingo, pueden ver un exquisito reportaje a Silvia Ramos. Silvia Ramos es la hija
del Colorado Ramos, un dirigente histórico del nacionalismo marxista y muy brillante, y el libro se llama Las Señoritas, y es la historia de la llegada a la Argentina de 60 maestras que trajo de Estados Unidos Sarmiento, que creó una escuela normal por provincia para que las mujeres se profesionalizaran y fueran maestras, y creó un colegio nacional por provincia del mismo nivel del Nacional Buenos Aires, y estas cosas hicieron de la Argentina uno de los países más alfabetizados y más extraordinariamente desarrollados del mundo. Y si nosotros nos olvidamos de eso, estamos fritos, chicos. Hoy se está inaugurando en Alemania la primera computadora cuántica fuera de Estados Unidos. Y nosotros acá nos seguimos peleando por si los chicos tienen que ir a la escuela o no tienen que ir a la escuela. Yo, francamente, les quiero decir que esta semana, tal vez por lo de Borges, tal vez por lo de Joyce, tal vez por lo de Plaza de Mayo, tal vez por la Reforma, ando sensible, pero creo que tenemos que conocer nuestra historia y amar todo, aún lo bueno y lo malo, porque ¿quiénes somos para juzgar? Entonces quiero dejarles la inquietud de que se tomen un tiempito esta noche para leer ese documento glorioso, Manifiesto Liminar de la Reforma. Yo me doctoré en esa universidad bajo la dirección del doctor Pedro J. Frías, y también nuestro compañero de cátedra, Alberto Paredes Urquiza, es egresado de su universidad, por eso que también, bueno, queremos especialmente a la Universidad de Córdoba. Bueno, miren, ¿están viendo la presentación? Alberto, ¿querías hacer algún comentario sobre esto? No, yo le quería hacer un comentario, ya de que estamos hablando de la Revolución del 55 y usted nos estaba recomendando leer ciertos textos. Recomiendo leer Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Claro, sí, extraordinario. Lo que pasa es que Operación Masacre se inicia la noche de junio del 56, cuando se secuestra a 12 militantes justicialistas en una casa y se los lleva a José León Suárez, donde son ametrallados, solo 2 sobreviven, y se detiene también al general Valle y a otros militares que son fusilados en la vieja cárcel de Las Heras. Pero hay que leer todo. Yo recomiendo en general, a mí me gusta mucho leer, por eso que estudio letras, pero hay que leer, y si hay que leer algo de Walsh, vale la pena sin dudas, especialmente Operación Masacre. Bueno, volvemos a la realidad de la materia. No podemos arrancar la unidad 8, que es poder legislativo, si no entendemos primero el proceso que ha tenido lugar en los últimos 30 o 40 años de historia con respecto a los partidos políticos, porque ha cambiado tan vertiginosamente la realidad que si no entendemos eso, nos corremos el riesgo de quedar desfasados y quedarnos quejando sin entender lo que está pasando hoy en la realidad. Por favor, ya no puedo verlos porque estoy presentando la pantalla completa. Cuando quieran
decir algo, interrumpan por la vía del micrófono con total tranquilidad. Este es un insert que hacemos en la unidad 8 y que está tomado en base a las clases que damos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Como manejamos ahí un enfoque sistémico, que ustedes algo habrán visto, tal vez con mi amigo Seba Vergara, cuando han estudiado Derecho Político, saben que el sistema político, que es lo que vamos a empezar a ver ahora a partir de la unidad 8, sobre todo la legislatura, tiene un filtro que está dado por el régimen electoral y los partidos políticos. Ya hemos hablado, y ha hablado también Alberto del tema, de que la Constitución de La Rioja consagra el monopolio de los partidos políticos para el acceso a los cargos, y también hemos hablado bastante de cómo los partidos son muchas veces sellos de goma que se alquilan a candidatos para sostener candidaturas. Esto pasa, están algunos amigos muy queridos de Mendoza y de otras provincias acompañándonos hoy, y también pasa, por supuesto, lo conocen muy bien, en La Rioja. Entonces, el ingreso del sistema político está filtrado por los partidos que en 2 provincias argentinas, La Rioja, ¿y se acuerdan cuál otra? Buenos Aires, profe. No, Río Negro. Pero bueno, eso lo vimos en la unidad 5. De todos modos, son La Rioja y Río Negro lo tienen en la Constitución. Todas las demás provincias tienen el monopolio de las candidaturas en los partidos políticos en las leyes electorales. Así que esto está así y está instalado y no tiene nada de malo, digamos. Entonces, los partidos filtran a las personas y los grupos después filtran también a los partidos, porque los grupos de poder y los grupos de presión también penetran a los partidos políticos. No solamente los empresarios, también los sindicatos, también las agrupaciones, también todo tipo de grupos, y entonces llegan a los cargos de poder a través de los partidos. Es decir, que los partidos son realmente parte esencial del sistema político, pero al mismo tiempo están atravesando una crisis que yo me animaría a decir que es terminal. Hoy he estado leyendo este libro, ¿alcanzan a verlo? De Gargarella, ¿lo ubican a Roberto Gargarella? ¿Se ve el libro? ¿Se ve? No, profe, hágale un poco más atrás, por favor. Desactivada, creo, profe. Un poquito más lejos, profe, para que... Un poquito más atrás. ¿Cómo se llama el libro, profe? El libro se llama La derrota del derecho en América Latina, 7 tesis, y es de Roberto Gargarella, que es un más que reconocido constitucionalista, y donde plantea las grandes crisis del derecho. Bueno, no importa, después yo se los voy a recomendar solo a aquellos que quieran leerlo, porque lo estamos nosotros incorporando este año en nuestra materia Derecho Político acá en Mendoza. Pero no importa, de todos modos estábamos hablando de los reguladores estructurales de demanda, y si tuviéramos que definir a los partidos políticos, diríamos que son grupos de personas asociadas para buscar la obtención y el mantenimiento en el poder por vías legales. Están consagrados también en la Constitución, aunque en el debate del 94 se dejó en forma ambigua. En el 94, en la Constitución Nacional, en el artículo 39, se les garantiza la presentación de candidaturas, pero no en términos de monopolio. Es decir, el caso Ríos, 2 veces resuelto por la Cámara Federal Electoral, ya ha establecido que los ciudadanos independientes podrían ser candidatos si las leyes electorales se los permitieran. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos? Bueno, hay una evolución. Los partidos políticos
son un producto de la modernidad, son una consecuencia directa del racionalismo científico y son una consecuencia directa del marco científico, del paradigma científico que se llama newtoniano cartesiano, porque está construido sobre las bases de la matemática de Newton y la filosofía del conocimiento de René Descartes, y que además moviliza a las burguesías de Estados Unidos, Inglaterra y Francia para lo que fueron las revoluciones burguesas de 1690, 1776 y 1789. Ahora, lo que había al principio eran corrientes de opinión. Liberales contra monárquicos eran más bien burgueses contra reaccionarios. Todavía los partidos no estaban formalizados. Liberales contra conservadores es una división que aparece a partir del momento en que un genio extraordinario del pensamiento político, Edmund Burke, de origen escocés, inglés, también reivindica la Revolución Inglesa y empieza a construir las bases del pensamiento conservador, que es un pensamiento encantadoramente sano, pero que en la Argentina tiene mala prensa, porque en la Argentina, ya vamos a explicar al final con una diapositiva qué pasa con los prejuicios de la gente. Ya cuando emerge la sociedad industrial y ya cuando aparece el marxismo por un lado, el socialismo por el otro y la doctrina social de la Iglesia por el otro, comienza a haber partidos que representan a sectores mucho más concretos y acotados de la sociedad, como van a ser los obreros, o como van a ser las familias más conservadoras, o como van a ser los campesinos, u otro tipo de partidos. Ya casi entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX, los partidos políticos ocupan un espacio central en el escenario de la política, y esto también sucede en la Argentina, donde a fines del siglo XIX se fundan los primeros partidos políticos modernos. Unión Cívica Radical en 1890, cuando se rompe la Unión Cívica, Mitre y Roca se van con el viejo Sáenz Peña y manipulan su elección, una cosa, y Irigoyen y Alem se separan de la vieja Unión Cívica y forman la Unión Cívica Radical, es el primer partido político moderno de la historia argentina. En 1894 se funda el Partido Socialista, 1898-99 Lisandro de la Torre va a fundar el Partido Demócrata Progresista, y el régimen conservador recién en 1931 va a fundar el Partido Demócrata Nacional para sostener la candidatura fraudulenta de Agustín P. Justo en las elecciones del 32, que ya se vuelve al fraude y empieza ya más marcadamente nuestra decadencia. Después aparecen, bueno, los partidos cristianos, básicamente a partir de la doctrina social de la Iglesia, que se consolida entre 1891 y 1934 con la Rerum Novarum y la Novatorum Gestio. Aparecen partidos que encarnan al pensamiento cristiano. De alguna manera el peronismo se nutre mucho de esa corriente ideológica. Aparecen los partidos comunistas, los partidos fascistas, que son claramente antisistemas, igual que los partidos nazis, que son claramente antisistemas, y también en los últimos años aparecen partidos ecológicos y partidos ambientalistas. Pero lo cierto es que esta evolución histórica que continúa hoy ya tiene a los partidos políticos mucho más desdibujados,
de lo que eran en la época en que emergen como actores centrales de los procesos políticos. ¿Por qué? Básicamente por la crisis de las representatividades. Y la crisis de las representatividades está dada fundamentalmente por el empoderamiento personal que el conocimiento le da a la gente. Hoy por hoy, cualquiera de ustedes sabe lo mismo o más que cualquier legislador o cualquier concejal, con todo cariño, de la provincia de Mendoza o de la provincia de La Rioja, simplemente porque el conocimiento y el acceso a la tecnología y al conocimiento hoy se han universalizado de una manera importante, si bien si nosotros no mantenemos el ritmo de la educación y de la ciencia, nos podemos quedar afuera del mundo en cualquier momento, porque hoy la riqueza de un Estado no está dada por las commodities, sino que está dada por la calidad de su gente. Países que no tienen nada más que gente, personas, son mucho más poderosos hoy que países que están sentados en un océano de petróleo o de soja o de cualquier otra commodity. Entonces, hoy hay una crisis de las representatividades que es muy importante y aparecen permanentemente nuevos espacios políticos que van configurando y reconfigurando el escenario en el que estamos. ¿Cuál era, en los términos clásicos de hace mucho tiempo, el papel de los partidos políticos? Bueno, básicamente los tienen en esta lista, no quiero alargar demasiado esta explicación, porque todo esto era muy propio de los años, hasta los años 70 u 80. Ya vamos a ver qué pasó ahí que puso en crisis todo. Pero lo cierto es que todavía hoy la estructuración del voto, la movilización de la opinión pública, el reclutamiento y la selección de las élites, aún la formación política de cuadros de manera pésima. Yo quiero reivindicar en eso una experiencia que estamos haciendo aquí en Mendoza de dirigentes políticos que han dicho: nosotros lo que queremos es capacitar y darle poder a la ciudadanía capacitándola, una cosa que a mí me resulta alucinante porque siempre he visto en los partidos políticos tradicionales, y he trabajado para todos como consultor, siempre he visto mucho adoctrinamiento, pero poca capacitación científica en la gestión de sistemas complejos, que es lo que hoy se busca. Ahora bien, Alberto, estos partidos políticos... te hago una pregunta. ¿Esa no es la Sí, época claro. de la industrialización? No, ya la pasamos ya. De la época de la industrialización hace emerger la clase obrera. La clase obrera no tiene ningún tipo de cobertura en el sistema legal de la burguesía, que es la democracia liberal. Entonces empiezan las corrientes políticas que buscan darle cobertura ideológica a la clase obrera. Primero el socialismo, después el marxismo, y después el comunismo y el anarquismo y otros sistemas. También la doctrina social de la Iglesia busca darle cobertura a la clase obrera ante los excesos de lo que aparecía como el extremo estatismo del comunismo. Pero todo eso sucede entre 1848, primera revolución, digamos, en 1848 aparece el Manifiesto Comunista. Se han visto una película bellísima que se llama El joven Marx. Van a recrear ese momento histórico, y 1890, cuando ya los partidos comienzan ya a formalizarse jurídicamente. Pero ahora estamos hablando de lo que pasa ahora, sí. Sí, puede ser que este tema de la crisis de las representatividades tenga que ver, de los 80, 90, con un poco la sociedad posmoderna y esa especie de desencanto que hay en las sociedades, aunado también a la caída del bloque soviético y ese como fin de la historia del que hablaba Fukuyama. Todo tiene que ver con todo. En algún momento vamos a hablar de la crisis de las ideologías y nos vamos a referir especialmente al pobre Fukuyama, tan mal leído y tan incomprendido. Así que
Si me olvido, no dejes de preguntármelo cuando veamos la parte de la crisis de las ideologías, porque la crisis de las ideologías que hoy estamos viviendo, y no tiene nada de malo, porque la gente dice, ¡ay, qué horror! Hay crisis de las ideologías. Bueno, pero crisis ha habido siempre, y crisis de todo tipo ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora son aceleradísimas y estamos en un escenario de globalización absoluto, y entonces los viejos encuadramientos se han perdido. Pero vamos a llegar a eso en unos minutos. Por eso me parece tan importante entender todos estos temas, que uno los tiene que dar secuencialmente, pero muchas veces van sucediendo de manera holística y al mismo tiempo, pero bueno, nuestro lenguaje es lineal y es secuencial, y por eso que lo tenemos que dar de esta manera. ¿Qué pasa cuando aparece el sistema de partidos y aparece lo que nosotros llamamos el callejón sin salida de la democracia liberal? Esto lo van a entender mejor los chicos que estudian abogacía que los amigos que nos acompañan tal vez de otros espacios hoy a la noche, porque he invitado gente. Pero en el sistema republicano clásico, el sistema republicano que describe Montesquieu en El espíritu de las leyes y que se plasma por primera vez de hecho en la Revolución Inglesa de 1690 y de derecho por escrito en la Constitución norteamericana de 1787 y en la Constitución primera y segunda de la Asamblea Constituyente Francesa de 1791 y 93, donde el gran expositor de esa asamblea es el abate Sieyès. En el sistema republicano clásico hay una concepción de un equilibrio entre los poderes. Es decir, el pueblo elige al Parlamento, el Parlamento es el que elige al Poder Ejecutivo. Todavía hoy Estados Unidos mantiene un colegio electoral, no elige en forma directa, eso después con el tiempo va a ir cambiando. El Poder Ejecutivo puede vetar las leyes que dicta el Parlamento. La Corte y los juzgados son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Parlamento. La Corte y los tribunales pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes y al mismo tiempo el Parlamento puede remover vía juicio político tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial. Es decir, se trata de un sistema de equilibrio que se basa en un modelo científico propiamente newtoniano, que era la idea del equilibrio, la tendencia al equilibrio. Dos ideas que hoy sabemos por la ciencia, por la termodinámica del no equilibrio, por Prigogine y por un montón de cosas más que no existen en la realidad. Pero en el esquema republicano clásico, el Parlamento representa a los votantes, representa a los electores de manera directa. Cuando aparecen los partidos políticos y monopolizan las candidaturas, esto es entre 1880 y 1916 en la Argentina, 1920, cuando aparecen los partidos políticos, se cristalizan los roles de mayoría y minoría que no estaban concebidos en el modelo originario de Montesquieu. Es decir, la mayoría va a ser de un solo color y va a tender a ocupar tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo y a la vez conformar el Poder Judicial, y la minoría va a ser una minoría que se va a oponer a todo, se va a poner como loca, va a denunciar todo, y no la idea de un debate racional, la idea de un debate ideológico cede porque el Ejecutivo crece de manera significativa avanzando sobre los otros poderes del Estado, y por lo tanto la idea de que el Parlamento controla algo queda prácticamente desconocida. Esto... ¿Sí? Sí, disculpe, en el caso de la reforma del 94, en nuestro caso, me parece que fue lo que pasó, digamos, un avance del Ejecutivo.
Sí, absolutamente. En todas las, pero, querida, y pensá que a nivel nacional, mal que mal, tuvimos un cambio de signo político. Bueno, uno que duró menos que un pelado en la nieve con De la Rúa, y ahora tuvimos un gobernante de otro partido que pudo gobernar 4 años. Pero lo cierto es que la consolidación del presidencialismo ha sido muy vigorosa, a pesar del proclamado objetivo del Pacto de Olivos y de la Ley 24.309 de que no lo fuera. Pero quiero que tengan presente básicamente este esquemita, porque esto es lo que está en crisis. En el modelo representativo partidocrático clásico, obviamente impera el artículo 22 de la Constitución. Ya lo hablamos con Alberto la semana pasada y la otra cuando estuvimos hablando de democracia directa. Hoy la participación política es mucho más intensa y se da como se puede. Y con los medios que se tiene a mano, la gente ya no cree que los representantes sean genuinamente representantes del colectivo, están muy descalificados. Se supone que cuando el votante vota un programa de gobierno basado en una ideología. Los partidos obviamente se tienen que diferenciar, el oficialismo gobierna y la oposición critica y se erige en alternativa de poder, y los partidos monopolizan jurídicamente el acceso al poder. Este esquema, que en la Argentina nunca funcionó a pleno, pero que sí funcionó más o menos en Europa y en otros países como Estados Unidos y Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes votaban en Gran Bretaña, por ejemplo, o en Francia en los 60, hasta los 70, no más, si votaban conservador, votaban ciertas políticas. Si votaban liberal, votaban ciertas políticas. Si votaban laborista o socialista, votaban ciertas políticas. Había, en Alemania ni hablar, vamos a ver esos ejemplos para que ustedes vean cómo todo esto ha entrado en crisis. Pero este sistema que se plantea todavía en muchas facultades de derecho como lo que corresponde, lo que debe ser, lo que dice la Constitución y bla, 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 está en crisis. Y si no entendemos esa crisis, no vamos a saber después muy bien cómo salir de la misma. Entonces tenemos esta primera crisis del modelo, donde la función de control cambia por la función de lealtad, es decir, que la función de control desaparece por parte del Parlamento, por supuesto, y de la propia Corte. La emergencia pasa a ser la regla y el interés del partido pasa a ser más predominante a veces que el interés del propio colectivo social. Y esto no quiero dar ejemplos de hoy, de esta semana o de este mes, porque vamos a entrar en un debate en el cual no quiero entrar, sino tan solo explicar todo esto para que podamos entrar en la unidad 8 más tranquilos. ¿Sí? ¿No le parece que actualmente es más personalista el tema? ¿Ya no pasa solamente por el partido? Obvio. ¿No le parece que hay intereses más individualistas? Lo vamos a ver con datos enseguida. La observación es impecable. Con datos concretos lo vamos a ver en unos minutos. Sí, pero es tal cual. Y el problema... Hay una pérdida de lo que se llama, lo que se llamaba el voto de pertenencia, cada vez está más desaparecido. Cada vez la gente forma su voto sobre la hora de la elección en base a otro tipo de cosas. Pero yo les quiero contar el proceso para que se entienda por lo menos qué ha pasado en el mundo con este proceso, porque hoy lo estamos viviendo en muchísimos países que son como referenciales en muchos sentidos, y también lo hemos vivido en la Argentina, y por eso que también después le vamos a pedir a Alberto que nos cuente su propia experiencia y sus propias vivencias respecto a estos temas. Pero no nos adelantemos tanto a lo que pasa hoy. Esto es lo que empieza a pasar cuando se monopoliza la mayoría, y cuando la mayoría vota acríticamente cualquier cosa que le pongan adelante, y la oposición se opone a todo y no acepta nada. Por supuesto, los medios de comunicación y la acción directa siguen siendo los grandes factores equilibradores del sistema.
Cuando la gente sale a la calle, el sistema político se conmueve. Cuando los medios de comunicación investigan y denuncian, por eso que a ningún gobierno autoritario le gustan medios de comunicación libres y los tratan de condicionar con la cuestión económica. ¿Por qué? Porque si vos tenés medios de comunicación que empoderan a la ciudadanía con conocimiento e información, ningún gobierno autoritario va a tener mucho destino. Perdonen, no me quiero meter con ejemplos de nuevo, podría citarles muchos, pero no quiero hacerlo porque no quiero sentar puntos de disputa, sino cosas en las cuales todos los autores que venimos trabajando e investigando más o menos están de acuerdo. Pero lo vamos a discutir entre todos enseguida. Bueno, para no tocar medios nacionales podemos dar el ejemplo de Rusia, donde creo que el 90% de los medios pertenecen al Estado. Y ahí manipulan toda la política. Lo que está pasando en Nicaragua hoy, lo que está pasando en Venezuela hoy. Lo que le pasó a Trump en Estados Unidos. Lo que le pasó a Trump en Estados Unidos, pero a Trump se lo llevó puesto más que nada su manejo lamentable de la crisis, sino capaz que el tipo... pero bueno, sería meternos en otro debate, lo de Trump, pero sí es muy interesante. Pero, profe, a Trump le hicieron de la vida imposible los medios, salvo la cadena Fox, que era la que lo bancaba en cierta medida, le hicieron la vida imposible desde el minuto cero. Y sí, hoy tienen como otra mirada los medios de comunicación con este presidente nuevo, con Biden. No sé si comparte eso. Comparto en parte, porque es cierto que los medios en Estados Unidos tienen un poder muy significativo, más significativo que en la Argentina. Es cierto. Y es cierto también que con Trump mantuvieron una relación muy dura, porque bueno, el Washington Post, el New York Times, permanentemente estaban denunciando. Hay 2 libros de Bob Woodward y uno de Carl Bernstein sobre este tema, y otro libro que está hoy muy de moda, que yo se los recomiendo si les interesa, se llama Cómo se destruyen las democracias, de 2 autores americanos, no me acuerdo ahora el apellido, pero lo pueden googlear y lo pueden poner también en el chat, que son muy interesantes con respecto también al fenómeno Trump. Ahora, ojo, porque en el marco de la democracia liberal republicana se supone que los partidos debaten entre sí, pero cuando un tipo gobierna descreyendo del poder de la oposición o descreyendo del modelo republicano, ahí estamos fritos. Una cosa es que uno pueda cambiar, ser más conservador, más liberal, más socialista, y otra cosa es que no crea directamente en la separación de poderes y en el imperio de la Constitución, y entonces se la lleva puesta. Pero no quiero llegar a ese nivel de debate ahora, sino explicar simplemente lo que ha pasado con los partidos políticos. Como profesor, por el monopolio de los medios de comunicación. No vamos muy lejos. No, pero es que el monopolio de los medios de comunicación no ha sido, se puede ver más o menos en algunos lugares, pero el fenómeno de los partidos es común a todos los países. Por eso que mostrarle los ejemplos y después lo charlamos, porque si nos quedamos con un detalle o con un dato, nos vamos a perder el cuadro rico que les quiero plantear en general, de qué pasó con los partidos y con las ideologías. ¿Se entiende? Entonces, en sociedades con más libertad de prensa, ha pasado lo mismo que en sociedades con menos libertad de prensa. En sociedades con partidos más fuertes, ha pasado lo mismo que en sociedades con partidos más débiles. Esto es un fenómeno global que se está verificando. Estos son 2 ejemplos que yo suelo compartir con mis alumnos porque, fíjense lo que decía Agustín Rossi en la época de Cristina. Este es el proyecto de la presidenta. Somos el bloque del gobierno, no somos librepensadores. Bueno, Agustín Rossi es del peronismo, pero Alfredo Cornejo, gobernador radical de Mendoza, decía, Marcos Nivel le debe lealtad a Mendoza. Si se hubiera presentado por su partido no hubiera ocupado la banca. Es decir, de los propios líderes, tanto del peronismo como del radicalismo y tal vez de otros partidos, se cuestiona absolutamente la libertad que puede tener un legislador
para representar al colectivo social. Y tal vez el caso Lima haya sido un buen ejemplo de eso. Porque una de las vías de defensa que ensayó la legisladora fue, bueno, pero el presidente de mi partido dice esto, por más que mi colectivo social diga lo otro. ¿Se entiende esto? Se entiende que si vos pensás por tu cuenta, no te reeligen, o te vuelan, o te sacan. Pero además ya está formada la idea. Acá se hace campaña diciendo vamos a ir a apoyar o vamos a ir a destruir al gobierno de turno. Es decir, ya se piensa en esos términos. Con lo cual, cualquier idea de sentarse a conversar o a dialogar o a buscar consensos pasa a ser bastante frívola o bastante irreal. Y esto pasa en Estados Unidos, donde lo hemos visto incluso con el juicio político a Trump, que fue aprobado por diputados, pero no tuvo los 2/3 para prevalecer en el Senado, o cuando le hicieron los republicanos juicio político a Obama, es lo mismo. Es decir, esto pasa en todas partes. Entonces, frente a estas realidades, la primera reflexión es si vamos a seguir insistiendo en esto de la separación de los poderes y del equilibrio entre los poderes. Yo seguiría insistiendo, porque para mí son valores centrales de la conformación de nuestra república. Pero ¿cómo hacemos para que esto pueda después convertirse en realidad o no? No lo vamos a resolver ahora, pero cuando entremos en la unidad 8, esto hay que entender cuál es el estado actual de la crisis de los partidos políticos. ¿Cómo íbamos a apuntar estos vicios del sistema republicano? Ya dijo que lo vamos a ver en este caso. No, a mí me gusta plantearles cuestiones. Yo no tengo... A ver, lo último que haría yo, chicos, sería decirles, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Debemos hacer... No, a eso se lo dejo a los líderes, gracias. Yo más bien me hago preguntas. Bueno, vamos por un instante, porque con las preguntas podemos ponernos creativos y buscar. Ahora, hay un tema crucial acá, que es la cuestión de las ideologías políticas. No podemos dejar de ignorar qué ha pasado con este tema en los últimos 20 o 30 años, porque para mí no tiene nada de malo lo que ha pasado. No podemos entender a Fukuyama si no entendemos qué ha pasado con las ideologías políticas. No vamos a entrar a definir lo que es ideología porque en un libro que después se los puedo mandar si quieren por correo, tenemos no menos de 20 definiciones de ideología. Pero siempre una ideología se refiere a un conjunto de ideas y valores y creencias predominantemente cerrado, que se mantiene en el tiempo, que está orientado a la acción y a la conquista del poder, que se diferencia de otras ideologías, que contiene un programa de gobierno y que se basa en una reivindicación racional o científica de la ideología. Así han sido las grandes ideologías tradicionales de la historia moderna. Esto es liberalismo, conservadurismo, socialismo o comunismo. Ideologías basadas en conjuntos de ideas, valores y creencias que tienen estas características. Y todavía hasta los años 60 y 70, nosotros acá vivíamos de golpe de Estado en golpe de Estado. Y acá estábamos inventando el socialismo nacional, mezclando el marxismo con el revisionismo histórico. Hay muchísimos libros sobre eso. Y del otro lado estaban los radicales, que eran como el centro derecha, podríamos decir. Estaban los demócratas cristianos, que era la doctrina social de la Iglesia, un centro derecha, pero más con contenidos sociales más nítidos, en fin. Pero lo cierto es que ya a fines de los 70, principios de los 80, empieza a cambiar esto en el mundo, porque empiezan primero un colapso de las viejas, el comunismo, el fascismo y el nazismo murieron con el siglo XX, y el nacionalismo se reinventó
con los nuevos populismos que se llaman populismos de izquierda, pero no nos vamos a meter en ese nivel de debate porque no es a eso a lo que quiero ir, sino a la crisis de las ideologías tradicionales. ¿Cuándo empieza? Empieza a fines de los 70, principios de los 80, y empiezan por la izquierda. Es decir, los partidos socialistas de Australia, de Nueva Zelanda y de Suecia, a fines de los 70, principios de los 80, empiezan a acercarse a posiciones más de centro en materia económica. ¿Quiénes son los responsables de esas decisiones claves? Son muy famosos, hay que estudiarlos. Olof Palme, sin duda, asesinado, pobrecito, en 1984, un gran primer ministro de Suecia que corre un poco el socialismo hacia una democracia más liberal. Felipe González en España, sin duda. El Partido Laborista en Nueva Zelanda en 1983, François Mitterrand en Francia en 1988, pero a eso le pueden agregar también los que no llegaron al poder, pero sí corrieron hacia el centro al comunismo, como fueron Enrico Berlinguer en Italia o Georges Marchais en Francia, que crearon incluso una doctrina filosófica que se llamaba el eurocomunismo para tratar de diferenciarse del comunismo soviético. Y ese proceso sigue después con Italia, con Clinton, con Schröder en Alemania. Y acá vamos a hacer un breve stop, porque acá se produce una bifurcación en la historia que es extraordinaria por las consecuencias que tiene hasta hoy a la mañana. ¿Qué pasa en Alemania entre 1998 y 2005? Está gobernando Schröder, que es del Partido Socialdemócrata, él es socialista, el partido de Willy Brandt, el partido de Ebert. Y en el año 2005 hay una elección, 2006 en realidad, hay una elección que va a cambiar la historia de Alemania y va a cambiar también la historia de las ideologías. Pero antes recordemos un poquito lo que había pasado en Alemania. ¿Se acuerdan lo que pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, profe, ¿Qué le pasó? Queda dividida. Quedó ocupada por las diferentes fuerzas. En tal cual. Y la ciudad de Berlín también quedó dividida en dos partes. Una parte de la Unión Soviética y la otra parte de los aliados. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede entre 1946, 47 y 1961? Cerca de 3,5 millones de personas se escapan de la zona rusa de Berlín, pasan a la zona aliada y de ahí se van al resto de Alemania. Es decir, que entre 1949 y 1961 hay 3,5 millones de personas que se van de Alemania, de la Alemania soviética. ¿Cómo se van? Bueno, porque Berlín tenía una parte aliada. Entonces, salían de la parte rusa, se metían en la parte aliada, se tomaban un avión y se iban a la República Federal. Así se fueron más de 3 millones de personas. ¿Qué hicieron los rusos? El muro. El muro. Construyeron un muro de 161 kilómetros alrededor de Berlín, alrededor de la parte aliada de Berlín, para que la gente no pudiera entrar al Berlín liberal desde ningún lugar de Alemania o de la República Checa o Polonia, que eran los límites que tenía Alemania en ese momento. Entonces,
esa situación del muro de Berlín se va a proyectar desde 1961 hasta el momento en que ya con Gorbachov en el gobierno, la República Checa abre sus fronteras hacia Austria y el resto de Alemania, y entonces la gente empieza a salir de Berlín ruso a través de la República Checa. Básicamente lo que hicieron los checos fue dejar de pagar la electricidad de un alambrado que tenían, y por supuesto tenían además el aval de Gorbachov, que los dejó hacer porque Gorbachov de alguna manera promovió también el colapso del sistema soviético, que estaba en una situación terminal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Berlín? Una noche, una tarde, un día, internan en el hospital, es noviembre del 89, probablemente sea el 10 o el 9 de noviembre del 89. El tirano, títere ruso, que gobernaba Berlín era Honecker. Lo internan en el hospital. Y el segundo de él hace una declaración pública ante periodistas diciendo que se van a flexibilizar las condiciones para pasar a la parte occidental de Berlín. Y no se entiende muy bien cuándo se va a producir ese fenómeno, y se juntan 100.000 personas en Checkpoint Charlie, un lugar histórico muy fascinante. Y cuando se juntan esas 100.000 personas que quieren pasar a la parte occidental, el tipo dice, no se les ocurra reprimir. Entonces el muro de Berlín cae en una sola noche y colapsa el sistema soviético, porque Honecker está en el hospital, cae el muro de Berlín y Gorbachov no quiere ir en auxilio del viejo régimen. Después eso le va a costar a Gorbachov con Yeltsin perder el gobierno de Rusia, pero bueno, esa es otra historia. Esa es la famosa perestroika de Gorbachov. Ya venía desde el año 84-85. La perestroika empieza con Gorbachov en el 84-85. Entonces, Polonia se va relajando, porque además el Papa es polaco, y además ha crecido el sindicato Solidaridad de Lech Walesa. La República Checa tiene problemas, ahora ya no existe más, ahora está la República Eslovaca y la República Checa, porque las nacionalidades van a explotar en ese momento. Pero ¿qué es lo que nos interesa a los fines de las ideologías? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que inmediatamente el gobierno de Helmut Kohl convoca elecciones en los 3 estados alemanes que estaban bajo la órbita rusa, y chicos, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista se unen, ganan las elecciones 95-0 y empiezan a gobernar juntos. Es decir, que en 1990 empieza el socialismo y la democracia cristiana, que venían de 40 años o 35 años disputando las elecciones, ideológicamente empiezan a ver cómo meter a Alemania Oriental en el mundo y en el siglo XX, como se lo tuvo que plantear también Felipe González en 1982 cuando llegó a la presidencia del gobierno español. Y tuvo que decir, miren, a mí ya no me sirve ser socialista, tengo que ser español. ¿Ese fue el pacto de la Moncloa? Eso fue antes. Los pactos de la Moncloa fueron con Felipe González, con Adolfo Suárez, fueron en el 77, 78, pero podemos hablar después otro día de eso. Fue muy interesante, porque ahí lo que tenían que conseguir era que los sindicatos y los partidos de izquierda, y ahí Felipe González se juega el tipo, porque lo ayuda Adolfo Suárez, que no pidieran aumentos de sueldos
conforme a la inflación, sino conforme a la inflación esperada. Es un tema un poco más complejo, se juntan durante 2 días, es muy interesante, pero es un fenómeno que en Alemania se formaliza. Es decir, los socialistas y los demócratas cristianos empiezan a gobernar juntos Alemania Oriental, a pesar de estar ideológicamente enfrentados. ¿Por qué? Porque ya la ideología no era tan importante como lo que iban a hacer con Alemania para meterla en el mundo. Yo estuve una temporada en 1993 estudiando el proceso in situ invitado por la Fundación Universitaria Río de la Plata, y realmente lo que me fascinó más que nada fue la forma en que socialistas y demócratas cristianos, que se habían estado peleando durante 40 años, podían ponerse de acuerdo en lo que había que hacer. Esto era lo que me llamaba la atención. ¿Y qué pasa en el 2006, queridos míos? Hay elecciones, hay un empate virtual. Angela Merkel le gana a Schröder, socialista, por menos de un punto, por medio punto. ¿Qué hace Angela Merkel? Le dice a Schröder, gobernemos juntos. Hagamos una gran... Si lo hemos hecho en Alemania Oriental, hagámosla en toda Alemania. Bueno, Alberto, pero también hay que entender, si vas a hablar de la caída del muro de Berlín, que había mucha diferencia entre la calidad de vida que había y Alemania del Oeste. Entonces, para Alemania del Este, la caída del muro también era un agujero económico, porque había que darles calidad de vida a todos esos alemanes Sí. que habían estado sometidos a una calidad de vida mucho más pobre que las que tenían los otros alemanes. Sí, eso es parte de los datos de la economía, pero acá estamos hablando de los datos de los partidos políticos y sus ideologías y sus alianzas. Les quiero decir a nuestros entrañables alumnos de La Rioja que Florencia es una de nuestras amigas de acá de Mendoza que está participando en un proceso de una escuela de gobierno que estamos teniendo. Florencia, mis alumnos de La Rioja, alumnos de La Rioja. Hola. Florencia. Bueno, Alberto, disculpa que te interrumpa, pero bueno, las diferencias económicas subsisten hasta el día de hoy. O sea, la parte más rica de Alemania fue la que en su momento se hizo capitalista, y la parte del este, viste, todavía... Sí, pero no tanto, no. Se ha hecho menos chica ahorita, pero continúa. Hay una peli que se llama Goodbye Lenin, que, bueno, habla sobre... Trata esto... El proceso no ha parado un minuto. Alemania hoy tiene otros problemas, tiene una inmigración formidable de los países árabes, tiene ya mayorías musulmanas en algunos municipios, tiene otro tipo de problemas, pero acá lo que quiero explicar tan solo es la cuestión de las ideologías, no tanto la cuestión de cada país, porque si nos metemos a analizar la cuestión de cada país nos vamos a perder. No, por supuesto. Alemania es el país más rico de Europa y es una de las potencias más grandes. Pero también este fenómeno de las ideologías se da en otros lugares. El Kadima es un partido político que surge en Israel de una unión de Simón Pérez, que es socialista, nada menos que con el primer ministro, con Ariel Sharon, que era de la extrema derecha. Pero los tipos que se plantean ideológicamente, se plantean cómo convivir con la gente de la Franja de Gaza y con los musulmanes. Se plantean cómo hacer la paz con los musulmanes y le va a costar un balazo en la cabeza a Rabin también. Pero la coalición que ganó ahora no está integrada por árabes, Sí, estamos haciendo los grandes trazos. Ahora han pasado otras cosas. Ahora estamos hablando más o menos de entre 1990 y 2000, 2005. No estamos haciendo un análisis puntual de la situación política de cada país, sino de qué pasó con partidos políticos
que con distintas ideologías fueron capaces de ponerse de acuerdo en programas de gobierno comunes. Cada una es una situación distinta, pero al mismo tiempo hay patrones subyacentes donde la voluntad de los líderes juega de una manera muy clara que hace que estas experiencias tengan sentido. Miren, chicos, el caso de la concertación chilena. Ya sé, me van a decir que ahora Chile explotó el año pasado por todo lo que pasó, pero en 1983-84, cuando los socialistas se sientan a dialogar y a discutir y a concertar con los demócratas cristianos, es la cosa más revolucionaria que se les puede ocurrir desde el punto de vista de la política ideológica, porque esto lo cuenta fantásticamente Neruda en sus memorias, confieso que he vivido. Neruda cuenta que era muy amigo de Salvador Allende y muy amigo de Eduardo Frei, el papá del que fue presidente después. Hubo un Frei, presidente hasta el 73, y su hijo fue el segundo presidente de la Concertación. Pero el propio Neruda, en sus memorias, él era comunista, cuenta que eran amigos, se juntaban a tomar un whisky, a hablar de literatura, a hablar de música, pero cuando explotaba lo ideológico, se peleaban a la miércoles. Sin embargo, en 1984 fueron capaces de ponerse de acuerdo y ganaron 3 o 4 elecciones seguidas. Ganó Aylwin, ganó Lagos, ganó Frei y ganó Bachelet 2 veces. Y después, bueno, perdieron con la centroderecha, pero mantuvieron una alianza. Y si ustedes se iban a lo que había sido el socialismo y la democracia cristiana 30, 40, 50 años antes, se caían de traste cómo se llevaban. ¿Por qué? Porque lo ideológico ya no estaba contando tanto, porque ya lo ideológico no era tan importante. Y esto... Estas uniones de ideologías hayan sido una evolución, ¿sí?, en busca de soluciones problemáticas que las ideologías tradicionales no podían cumplimentarla porque eran utópicas. Quizás se busca eso. Puede ser, no les llame la atención. Felipe, Fernando Enrique Cardoso se ha juntado con Lula, vienen de extremos distintos. Lula de una izquierda que fue marxista en su momento, Fernando Enrique Cardoso de un centro tirando hacia la derecha, él es el padre de la teoría de la dependencia, siempre fue un tipo muy progresista, pero sin duda no era un marxista, y sin embargo se han juntado porque hay temas que son seguro. Normalmente se juntan porque hay temas que una ideología no va a resolver y que un partido no va a resolver. Pero el ejemplo más claro es... Sí. La sociedad, usted quiere decir que priorizan el bien común de la sociedad. Chicos, dejan de lado sus ideologías para priorizar el bien común. Quiero decir lo siguiente, porque ahora vamos a irnos rápidamente a tratar de entender un poquito a Fukuyama. Les puedo dar otros ejemplos. Yo fui parte... José Octavio Bordón es un dirigente justicialista muy reconocido. Viti Fayad fue 3 veces intendente de la ciudad de Mendoza. Yo fui secretario de gobierno de su primera gestión y 2 veces senador. Y en 1995 hicimos una alianza política con una parte del peronismo y toda la Unión Cívica Radical. Y la verdad no teníamos ningún problema para ponernos de acuerdo en el programa de gobierno. Perdimos, ya tenía el traje de ministro comprado yo, pero bueno, en fin, nada, no me quiero acordar ahora. Pero de todos modos, fue sorprendente. Pero el Frepaso no fue sorprendente. El Frepaso era un partido tradicional de centro-derecha con un partido de origen peronista, pero de centro-izquierda. Y sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, gobernaron ininterrumpidamente hasta el 2003, a nivel
nacional explotó porque el propio líder de la Argentina en ese momento tampoco era un hombre con capacidad, y porque además tampoco le dieron una mano, pero no importa, lo que quiero señalar es que no fue traumático lo ideológico en la conformación del FREPASO. Había que ver en todo caso si podía salir o no de la convertibilidad. Perdón. A mí se me ocurre algo medio descabellado, pero también con la cantidad... Vamos, por favor, tenemos 2 aulas en paralelo y cerca de 160 personas, así que vamos una por una. Para mí el caso más emblemático, o bueno, en mi caso lo entiendo así, de, por ejemplo, Carlos Menem. No hay más peronista que Carlos Menem y privatizó absolutamente todo. Sí. O sea, a eso voy en cuanto a la ideología y en cuanto al tema de los partidos. Sí, claro, absolutamente. Sí, en realidad yo explico todo esto, que es una suerte de crisol de partidos, digamos. Hay gente del desarrollismo, como Frigerio, gente del peronismo, como Santilio Ritondo, que han sido compañeros de militancia de Alberto Fernández, gente como Macri, que no viene de ningún sector en especial, pero tiene simpatías por el desarrollismo, gente que viene de la UCD, gente que viene del radicalismo. Es decir, también es un partido. Miren lo que es Mendoza. Mendoza está gobernada por una alianza que tiene todos estos partidos, chicos. El socialismo, Libre del Sur, la UCR, el PD, el PRO, la coalición sigue. ¿Qué problema hay? Y están gobernando. Hasta Massa estuvo en esa, hasta el 2019. En el 2019, Massa se bajó porque Alberto Fernández, que es su principal operador político, lo tiene que traer a la alianza con Cristina para poder ganar las elecciones Pero mientras tanto, el partido de él en Mendoza formó parte, creo que todavía forma parte, no sé, tiene unos pocos cargos, tampoco tiene mucho, pero les quiero decir esto, hay una crisis de las ideologías. ¿Por qué? Porque lo que explica Fukuyama es que las ideologías rígidas, prescriptivas y programáticas no pueden lidiar con 2 factores de la sociedad tecnotrónica del conocimiento que son esenciales para poder gobernar, que son el incremento exponencial de la información. Cada vez sabemos más. Les conté que hoy se inauguró, y fue un discurso de Angela Merkel inaugurando la primera computadora cuántica fuera de Estados Unidos, y no pueden lidiar con el cambio vertiginoso del contexto. Vos, hacer un programa... Perdón, Alberto, eso era exactamente lo que te iba a decir yo, que con el tema de la informática y de las redes, y de con que las personas estamos cada vez más informados, las ideologías se han ido transformando cada vez más en personalistas. Sí. Ya se analiza más a la persona, porque sí, de la persona ya prácticamente todo el mundo sabe todo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, precisamente. Ahora en el cierre vamos a ver eso. Te interrumpo cuando vamos a ver el tema. Entonces lo podemos ver cuando vamos a ver el tema. Por eso que también interrumpí cuando me plantearon lo de Fukuyama. Fukuyama está muy mal leído en la Argentina. Acá todo el mundo critica y habla mal de Fukuyama porque Fukuyama dijo es el fin de las ideologías. Lo que quiso decir Fukuyama, él hace un planteo hegeliano y dice, se acabó la historia de la tesis, la antítesis y la síntesis. De esta síntesis, está equivocado además, porque los populismos, si fuera la democracia liberal, marxismo, la síntesis de Fukuyama, ya está rota populismos de izquierda o de derecha que están creciendo en base al chauvinismo, a la xenofobia, al odio, implicados por las redes. En esta instancia, que me parecen importantes. Primero, no si pueden, en Netflix, documentales que ya hemos comentado en clase antes. El dilema de las redes y Cambridge Analytica. Porque son
herramientas que usamos muchísimo todos, nos cuenta de qué manera nos condicionan el enfrentamiento y el odio. Es muy interesante lo que van a ver en los documentales, porque obviamente es interesante que los vean. Si lo quieren ver, no hay problema, y si no lo quieren ver, no pasa nada. Ahora también se está analizando eso en otros libros que les puedo recomendar, porque yo estoy fascinado con estos temas de toda la vida. El problema que yo creo con el que sí es que la crisis de las rígidas y de los gobiernos de programas rígidos, el ejemplo de Menem es impecable. Menem es un tipo que llega y hace lo mismo que hubiera hecho Angeló. Menem lo pudo hacer porque tenía la complicidad, pero Angeló hubiera hecho más o menos lo mismo. 160 empresas, mandó personas a la calle, cambió el voto de la UCD en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, y mantuvo el esquema feudal de muchísimas provincias. Cuando hablo del esquema feudal de muchísimas provincias, no se les ocurra sentirse involucrados hermanos riojanos. Yo he trabajado ahí 20 años, pero he visto bastante. Bueno, pero ¿qué les quiero decir? Porque les quiero decir mi opinión, esto es opinión pura y dura, por favor, es con lo único que me gusta cerrar esta reflexión. Es que la crisis esa no significa que hayan desaparecido los valores, los principios, los escrúpulos. Porque acá la gente dice, no hay ideología, listo, entonces viene bien cualquier cosa porque no hay ideología. Esto es lo que me parece más terrible. Y esto sí creo que no, porque no va a ser por la desaparición de las ideologías que vayamos a tener problemas. Terminamos en 2 minutos y charlamos. Nada más que datos. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina todo el mundo es de centro izquierda. Es decir, casi nadie se define en la Argentina como conservador o de centro derecha. Es como si fuera mala palabra, tiene mala prensa. Como dice el Cambalache, hoy es lo mismo ser derecho que traidor. Bien, esto es interesante porque Durán Barba, en su libro, que recomiendo enfáticamente, El arte de la política, se llama La política en el siglo XXI. Yo les he contado, creo que nosotros tenemos 2 libros de cabecera, además del nuestro, con la cátedra de político, tenemos un libro que hemos hecho nosotros. Pero además tenemos el libro de Durán Barba y el de Juan Grabois. Usamos los dos. Los dos los tienen que leer los chicos. Uno para mirar la mirada de los invisibilizados y el otro para mirar la mirada de la política pragmática. Durán Barba dice, nosotros cuando hacemos encuestas de preferencias políticas, no ponemos centro-izquierda, porque todo el mundo se dice de centro-izquierda. Von Brun también se dice de centro-izquierda. Pero bueno, yo he sido un liberal de izquierda toda mi vida, siempre he sido un socialdemócrata. Pero no importa, esto es interesante para que ustedes vean cómo la gente tiende a definirse como progresista y cómo el nombre conservador suena medio como fulero. Después les doy una recomendación muy rápida. Si quieren meterse en la brújulapolítica.org, háganse el test. Van a ver que hay un test que dura unos 5 o 10 minutos, muy interesante, que identifica 4 grandes bloques ideológicos. ¿Cómo? Entendiendo la ideología como una tendencia hacia una izquierda autoritaria y una izquierda libertaria, y una derecha autoritaria y una derecha libertaria. Hay ejemplos, hay nombres, hay apellidos, y ahí más o menos ustedes, va a ser interesante que lo hagan para ver cómo se ubican, digamos, en el contexto político. Y lo que decía hace un rato Florencia, esto ya lo vimos en su momento en la unidad 5, el bajísimo nivel de adhesión que tienen los partidos políticos. Es bajísimo. La gente ya no cree. Fíjense los niveles de confianza en los partidos políticos a lo largo de una serie de 20 años, que si la ven ahora en el Latinobarómetro, yo la tengo actualizada, no ha cambiado. Es decir, los partidos ya no representan, porque la gente descree de los partidos de manera importante. Todo esto les va a quedar después, así que no es necesario que copien nada, pero cuando se le pregunta a la gente quién representa mejor sus intereses, esto es una encuesta más reciente, de 2012, algún partido político, apenas el 17% de la gente se siente representada por un partido. Esta es la elección de Macri, y este es un cuadro de la empresa
feedback que es muy, muy seria y donde trabaja nuestra querida Belén Martínez, nuestra profesora de comunicación. ¿Por qué vas a votar en las próximas elecciones? El 43% del candidato. E incluso cuando hicieron la encuesta, les pareció que lo de las propuestas era excesivo, que ninguna encuesta le daba tanto por el tema de las propuestas. Es básicamente quién va contra quién, es básicamente el candidato. Y el voto castigo, profe, también. ¿Cómo? El voto castigo también. O sea, bueno, votar al otro, digamos, pero por una cuestión de que justamente no tenemos más opción. También, por supuesto, cada uno forma su voto emocionalmente y lo justifica racionalmente. Así somos los seres humanos en nuestra vida y no tiene nada de malo eso. Lo que sería útil sería que empecemos a gestionar mejor y a educar mejor nuestras emociones, para no decirnos, uno ve las cosas que se dicen los políticos argentinos por la televisión, se quiere morir. Vos no podés creer que esos tipos hayan ido a la universidad, la forma en que se maltratan. Si yo destrato a un ser humano por pensar distinto, como lo estamos viendo, francamente estamos bastante fritos. Pero ahora yo paro, me gustaría escucharlo a Alberto y después escuchamos a todo el resto de los que quieran opinar. Alberto, porque esta presentación con vos la hemos compartido hace mucho. Bueno, buenas noches para todos. No sé si me escuchan bien. La verdad que después de todo lo que dijiste vos, Alberto, ¿qué puedo decir yo? Simplemente acotar algunas cuestiones que se basan más bien en una experiencia personal y creo que tienen el grado y el nivel de subjetividad de la apreciación que cada uno puede tener sobre diferentes temas, ¿no? Yo puedo contar nada más sobre mi experiencia personal en un ámbito partidario, al cual pertenezco desde hace muchos años, y en el cual he tenido, o del cual he tenido una disociación, digamos, que algunos lo ven como un abandono partidario y que yo no lo manifiesto de esa manera de ningún modo. Pero, a ver, ¿qué es que creo que ha pasado en el ámbito reducido, limitado, chiquito de nuestra Rioja y particularmente dentro de mi partido político, al cual estoy afiliado del año 1986, que es el Partido Justicialista? Creo que algunas cosas han cambiado sustancialmente desde aquellas épocas y creo que hay algunas cosas que nunca se han hecho. Entre las que han cambiado desde mi punto de vista y que han dejado de tener la importancia cualitativa de otrora, ha sido fundamentalmente el dejar que el partido deje de ser un ámbito de formación, de militancia y de formación ideológica. Incluso ha dejado de ser un ámbito de formación democrática. A mí me tocó, por una experiencia personal e histórica de vida, convivir en un partido justicialista que creo que, como muchos otros partidos de la Argentina, volvieron a la vida después del año 1983, y que fue una cuna, al menos acá en La Rioja, el justicialismo, fue una escuela de formación democrática muy importante, que no solamente era una formación institucional, sino una formación también de valores y de creencias, que ha dejado de serlo desde mi punto de vista. O sea, los partidos políticos han dejado inclusive de cumplir aquel rol fundamental que le da la Constitución provincial en el artículo 77, en el que le exige, le dice, tiene que ser una escuela de formación política, una escuela de formación ideológica. Y han dejado de tener ese rol, o por lo menos mi partido dejó de tener ese rol. Dejó de tener un aspecto fundamental que es la militancia. Hoy en día la única militancia es la militancia rentada. Y dejó de ser un ámbito de debate, claramente. Entonces, al no tener desde mi punto de vista los elementos fundamentales que hacen a la convocatoria política, a ver, ¿por qué me convocaba a mí el justicialismo a una persona que hasta que me recibí no tenía la menor intención de participar en la vida política?
Mi vida iba por otro lado, yo quería participar en el servicio de la nación, estudié para eso, me formé para eso, y en un determinado momento alguien me llevó a hablar con gente de la política y aquí estoy, hace 30 años. Pero era otra historia, y yo creo que fundamentalmente ese hecho, el haberse alejado de la calidad de ser una institución formadora de la ciudadanía en la democracia y formadora de pensamiento político y de debate político, desde mi punto de vista, le perdieron la esencia del trabajo político a mi partido. Eso lo quiero decir desde el punto de vista de experiencia personal. ¿Por qué no me convoca? ¿Por qué no? Muchas veces a mí el periodismo acá me pregunta, bueno, pero ¿por qué no va a la casa de todos, que es la casa del peronismo acá, la sede del peronismo? Y yo les digo, porque ahí no hay debate político, porque no hay, no estamos discutiendo acerca de la política educativa que vamos a desarrollar en la provincia, ni de los problemas sanitarios que tenemos, supongamos, en el interior, ni cómo vamos a desarrollar las nuevas políticas en materia de fortalecimiento institucional. O sea, no se discute ningún tema de la política. Lo único que se discute en el partido es quiénes van a ser los candidatos o a qué candidatos se van a apoyar. O sea, no hay un debate formativo, ni siquiera para escuchar diferentes campañas. Entonces, no hay una escuela de formación política, que a mí me encantaría participar. Yo he participado como alumno mucho tiempo, hasta el día de hoy, en escuelas de formación política. No las hay. O sea, no hay una razón por la cual participar en ese ámbito colectivo. Ahora, lo que sí creo a nivel general es que las crisis que atraviesan los partidos políticos no son crisis ideológicas, son crisis de representatividad, claramente. El problema está en la afectación que tienen los partidos políticos de la representatividad y del monopolio de representatividad que quiere atribuirse a los partidos políticos. Hoy en día ejerce representatividad social y política y en diferentes temas muchas personas, y son mucho más representantes del pensamiento colectivo, que no necesariamente son políticos y que no necesariamente están en un cargo político. Inclusive representan pensamientos políticos, personas que no son políticas. Y uno puede ver que aparecen personalidades, fenómenos que se dan, que no tienen trascendencia después en el sentido de pelear por un cargo y llegar a un cargo, pero que tienen mucha ascendencia política con su pensamiento en diferentes temas. Quizás algún personaje de la televisión, algún actor, algún comerciante, algún empresario, algún industrial, personas que de repente, digamos, tienen más consensos y legitimación para opinar y apoyo seguramente que muchos de los que estamos en la política o de muchos de los que están en un cargo de la política. Entonces, esa crisis de representatividad creo yo que es el principal problema. Desde mi punto de vista, la actividad de un partido político se nutre de dos cosas. Uno de los cuales se ha hablado mucho acá, lo ideológico. Pero también se nutre de lo metodológico. Y ambas cosas son muy importantes desde mi punto de vista. Un partido como un colectivo social debe obviamente tener su ideología, pero también debe tener en claro su metodología de trabajo. Yo creo que los acuerdos que han posibilitado consensos, coaliciones y gobiernos conjuntos, como explicaba Alberto recién, a lo largo del mundo en diferentes lugares, han sido posibles más que por las ideologías, por las metodologías. El ponerse de acuerdo cómo van a llevar adelante el abordaje de un problema desde las diferentes aristas o visiones o creencias que dan las ideologías, pero en la metodología, ponerse de acuerdo y trabajar esa problemática. Y yo creo que eso ha sido enriquecedor. Es más, yo ahora antes de la clase, en un reportaje que me hacía en una radio, decía, para mí la salida de la provincia es un futuro gobierno de coalición, con la participación de representantes de diferentes sectores de la política que aporten lo mejor de cada uno para tener una Rioja mejor. Pero bueno, eso es una idea personal mía. Sí creo fundamentalmente de que estos dos aspectos, el aspecto ideológico, pero fundamentalmente las metodologías de trabajo, son las que
van a posibilitar tener un campo de acción más práctico, más utilitario. Puede considerarse una visión muy utilitaria, pero yo creo que es práctico y es útil realmente para lograr los objetivos que nos proponemos. Esto no significa abandonar las ideologías. Entendiendo la ideología como un conjunto de ideas, creencias, valores. Yo creo, por ejemplo, que los partidos políticos mayoritarios en la Argentina, el peronismo y el radicalismo, son ideológicamente no muy lejanos. Sí creo que metodológicamente se han diferenciado a lo largo de la historia. Pero ideológicamente no son muy lejanos, para nada. Como pueden ser las izquierdas y derechas en Chile, por ejemplo, o en algún otro lugar del mundo. Pero nunca logramos encontrar caminos metodológicos que nos permitan encauzar un proyecto de gobierno y políticas de Estado a mediano y largo plazo. Lo que sí me llama la atención mucho, es esto en lo que coinciden todos los analistas políticos de la época, es que la gente tenga como valor decisivo a la hora de una decisión legal lo emocional. Y la verdad es que no sé bien, lo he intentado estudiar en los últimos tiempos, porque es obviamente un tema con el cual convivimos quienes estamos en política, y decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar más fácilmente? Yo he sido una de las personas que a lo largo de mi carrera política he apostado mucho al tema de hablar de ideas, de proyectos de gobierno y demás. Pero también está claro de que la gente no vota proyectos de gobierno. Ese 25% que decía ahí la encuesta de Alberto me parece absolutamente excesivo. No, lo hablamos con Belén, coincidimos que hay gente que lo dice para quedar bien, a lo mejor, o para... Es más, a ver, una de las reformas que yo querría impulsar y demás, y algunos me discuten y creo que con algunas razones, es que yo, a ver, tengo escrito un proyecto de reforma electoral en la provincia de La Rioja, que incluye cosas que muchos países las pusieron y las estamos viviendo. Es la obligatoria del debate y otra idea de presentar un proyecto político cuando uno presenta un programa, o sea, cuando uno se presenta como candidato. Y me decía, bueno, está fantástico desde el punto de vista de una idea, pero en lo práctico eso no funciona. Y la verdad, para ser práctico, y no quiero que se tome como una crítica, pero quienes nos gobiernan actualmente en la provincia y en el municipio, en ninguno de los dos casos se presentaron proyectos de gobierno cuando se presentaron las candidaturas. En ningún caso. O sea, la gente no votó proyectos de gobierno. Votaron, obviamente. ¿Perdón? Chicos. No escuché, perdón. Pero lo que sí me parece que es un... No escucho muy bien yo, no sé si me escuchan a mí. Lo que sí me parece que es un fenómeno a estudiar y a ahondar en los próximos años es cómo lidiamos con esto de la incidencia de lo emocional por sobre lo racional al momento de la decisión que tiene que tomar el ciudadano. Y qué tan bueno es que sea lo emocional y no lo racional al momento de fundamentar esa decisión. Pero lo cierto, lo comprobado, es que la gente vota por sus emociones, más que por lo racional. Entonces, esto implica un nuevo elemento de debate y de crisis de las estructuras políticas partidarias, porque se le agrega un esquema más. Estaría lo ideológico, lo metodológico y lo emocional. O sea que está bárbaro, digamos, forma parte de la evolución permanente de nuestra sociedad, pero creo que hay que estudiarlo más profundamente. Eso es lo que se llama precisamente el cambio de paradigma. Cuando hablamos de cambios de paradigmas, incorporamos toda la teoría de las inteligencias múltiples, que ya tiene cerca de 50 años o 60. Las personas tienen una inteligencia racional, lógico-matemática, pero también tienen múltiples tipos de inteligencia artística,
política, kinestética, musical, estética, y nuestro sistema educativo solo parece priorizar la nacional. Pero esto ya se está planteando científicamente. Tenemos un problema de sonido, no sé por qué, tal vez por los micrófonos abiertos, pero quiero decir esto, me había comprometido hoy a que termináramos la charla a las 21:30, porque no solamente porque teníamos invitados, que quedan invitados a las próximas clases también, sino porque además no quería usar, no hicimos intervalo para poder redondear en 1 hora y media lo que es el insert de la unidad 8 que empezamos a ver el miércoles que viene. Ya están en el aula virtual las presentaciones de la unidad 6, las hemos subido hace un rato, que son las clases que está dando Analía, y también el PowerPoint que nos dio el año pasado Alberto sobre garantías, y está también todo el material de la unidad 7. El de la 8, como hacemos siempre, lo vamos a subir antes del miércoles. Yo les voy a dejar esta presentación, pero solo quería plantearles este tema, y lo vamos a charlar un poco el miércoles cuando arranquemos, porque me parece que son las cuestiones que de base y de fondo. Entre Alfonsín y Cafiero había un fuerte acuerdo en un modelo social-democrático de alternancia del poder entre peronistas y radicales. Está muy historiado. Recomiendo los libros de Zuleta Puseiro, pero hay muchos otros. Están también las memorias de Cafiero que vale la pena leer. Ya Menem fue distinto, fue más hegemónico, y ni hablar ahora, donde hay un modelo muy hegemónico. En las provincias se ha mantenido, en las provincias hemos vivido, de hecho, yo sugeriría que La Rioja tuvo modelos hegemónicos con Carlos Menem, con Didi Massa, con Beder Herrera, y probablemente ahora estemos concibiendo otro, no lo sabemos todavía, pero es probable, porque estamos viendo lo que pasa en Salta, estamos viendo lo que pasa en Formosa, estamos viendo lo que pasa en el Chaco, estamos viendo lo que pasa en otras provincias, y bueno, y a nivel nacional probablemente también esté pasando. Pero me pareció una introducción necesaria, necesariamente provocativa también. No, de ninguna manera sugiero que estén de acuerdo con lo que han escuchado, porque es la mirada de una persona que viene reflexionando y estudiando este tema desde hace muchos años, pero ustedes tienen la mirada de la experiencia cotidiana y concreta, y por lo tanto, cuando arranquemos la clase del miércoles que viene, que va a ser la última, creo, no, nos quedan 2, va a ser la penúltima del semestre, vamos a dedicar unos minutos a la cuestión de los partidos y ya nos vamos a meter a fondo con el poder legislativo. Les agradezco. Disculpe, le quería hacer una consultita antes, no sé, Sí. cualquiera de los dos profes del tema del nombramiento de la última jueza, digamos, por la legislatura acá en La Rioja, que se fue transmitido por radio, y ahí, ¿no? Es la jueza de género. Sí. Y él fue... Estaba tercera en la lista. Claro, el Consejo no te obliga a un orden de mérito, me parece. Yo acabo de ser jurado en el Consejo. Fundamentado, ¿no? Si No sé. la legislatura... Mira, la decisión es política de la legislatura. Lo que hace el Consejo de la Magistratura, tal vez sea la más indicada para contestar esto, Analía, el miércoles a la mañana. El Consejo de la Magistratura hace una evaluación
técnica y elabora una terna. No sé si elabora un orden de mérito en La Rioja, Alberto, no me acuerdo ahora. ¿Es orden de mérito? No, a ver, el problema ahí es que al elaborar un orden, o sea, al establecer un orden de mérito, establece de hecho, y obviamente en la consideración general, justamente un orden de prioridades, que quizás no debería hacerlo, porque eso confronta con la facultad que tiene la Cámara de designar a cualquiera de la terna. Claro. Entonces eso provoca un problema que algunos lo traducen como un problema jurídico, otros lo traducen como un problema ético, otros como un problema político, o como sea. De hecho es un problema y debería resolverse. Una de las dos cosas tienen que ceder. O no haber un orden de mérito, o no tener la Cámara el poder discrecional de nombrar a cualquiera de ellos. Claro, una de las dos cosas tiene que ceder. Eso es clave, porque muchas veces la última decisión es política. Para mucha gente, por ejemplo, vos podés venir con un 10 felicitado del Consejo de la Magistratura, pero voy a hacer ejemplos, nada más, es lo que se me ocurre en este momento. Vos estás en contra del aborto, y vos sabés, y ahora el que tiene que prestar el acuerdo a la designación o producir la designación, hace también una consideración política de cómo piensa el candidato. Técnicamente es impecable, pero desde la perspectiva política a mí me puede gustar o no. Y entonces la conformación del voto de la Cámara para prestar el acuerdo, ya está, lo técnico lo tenemos resuelto. Ahora viene lo político, porque si no, el Consejo de la Magistratura tendría que ser como el de Río Negro, que designa y remueve directamente, y es una corporación judicial cuestionada en algunos aspectos, pero eso lo vamos a analizar seguramente con tiempo en la unidad 10, cuando veamos cómo funcionan los distintos consejos de la magistratura. Chicos, nos vemos el próximo miércoles, abrimos el aula a las 19:45 y a las 20 estamos arrancando con un pequeño debate para que todos los que se quedaron con algo para decir hoy lo puedan decir tranquilos y podamos analizarlo, y arrancamos con la unidad 8 y en la mañana terminan con Analía la unidad 6. La unidad 7, Poder de Policía, está el PDF, el texto de D'Angelo y el otro texto en el aula virtual, y ya está dada y no ofrece mayores dificultades. Gracias, nos vemos la semana que viene, y gracias a los amigos de Mendoza que nos acompañaron. Ojalá un día nos podamos juntar todos presencialmente. Ay, cómo extraño. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Chao, profe.